Pues muy bien, de nueva cuenta, bienvenidos a este espacio y vamos a reflexionar en torno a cómo el primer emprendedor nos puede iluminar a nuestra acción emprendedora. ¿Y por qué hablo del primer emprendedor? Es que durante el día estuve compartiendo en mi red de contactos en WhatsApp una imagen con una frase y la frase la leo, dice así: el primer emprendedor en la historia del universo fue y es Dios. Y a raíz de ello, hace una pregunta. Dame dos ideas que se desprendan de esta frase que estoy colocando aquí. Y hubo algunos grupos de WhatsApp muy dinámicos, me compartieron algunas ideas, gracias por compartirlo. Algunos me compartían ideas mucho en la línea más, en la línea espiritual, piadosa, gracias. Otros iban más bien en la línea de atributos divinos, por ejemplo, Dios creador, Dios omnipotente, Dios omnisciente, etcétera, etcétera. Y así cada persona estuvo compartiendo ahí en los grupos de WhatsApp sus ideas, lo cual agradezco. Y quiero compartir algo mucho más profundo que nos ayude a alimentar la esperanza, la fe en esta etapa y en nuestros negocios. ¿Y quién mejor que el primer emprendedor? Como dice la frase, el primer emprendedor del universo o en la historia del universo es Dios. No voy a entrar al asunto de los atributos divinos, a la parte teológica, si Dios es creador, omnipotente, omnisciente, eh, amor en sí, bla, bla, bla. No. Voy a hablar de cosas que van en la línea de cosas pragmáticas y cómo nos pueden inspirar a nuestras actividades de negocio. Primero hay que entender qué significa emprender o emprendimiento. Y como siempre, y como es una costumbre, me gusta ir a las raíces de la palabra. Emprender es una palabra latina que hasta donde tenemos conocimiento es una partícula que es in y la otra es prendere. Prendere es tomar o agarrar. Y hasta ahí está la definición latina, es tomar algo, agarrar algo. No nos dice mucho la etimología latina. Después viene una palabra hacia el siglo XVI, francesa, entrepreneur, como se diga en francés, obviamente, y aquí tiene una connotación mucho más rica, muy interesante. Esta connotación es pionero, eso es lo que significa pionero. Pero en el siglo XVI hablamos de pioneros, son aquellos militares errantes o peregrinos que iban tras la conquista de algo o aventureros. Es decir, hay intrínsecamente en la palabra una iniciativa de iniciar algo, de un caminar, de un andar. Bien, es hasta el siglo XVIII donde precisamente otro francés le da una connotación ya en la línea comercial. Y en aquel entonces era aquella persona que pagaba por un producto para luego revenderlo, pagaba por un producto para después revenderlo, asumiendo el riesgo. Esa es como que la connotación, asumiendo el riesgo. Y bueno, ya hoy por hoy hay varias definiciones de lo que es un emprendimiento o un emprendedor y lo vamos a resumir de algo bastante simple. Es aquella persona que tiene la iniciativa de iniciar algo, un negocio, un proyecto de negocio, con miras comerciales, con miras a venta, con miras a lograr ciertos objetivos comerciales. Entonces, dicho esto, vamos a usar esta palabra emprendedor con sus limitantes, usando algo que en teología llamamos antropomorfismo. Un antropomorfismo es darle atributos a Dios humanos. Eh, Teológicamente no le podemos dar atributos a Dios porque Dios nos supera, no es criatura, es creador, está fuera de la temporalidad, no está limitado al tiempo y espacio y por tanto, pues no le podemos en sentido estricto atribuirle cosas humanas. Sin embargo, los teólogos hablamos de que como nuestro lenguaje es limitado, pues tenemos que usar antropomorfismos, es decir, darle atributos a Dios como si fuera una persona. Entonces, por eso decimos que Dios es amor, aunque no es que sea amor, es el amor mismo, ¿sí?
pero es un antropomorfismo, le estamos dando una atribución humana. Y así pudiéramos seguir con varias. Aquí vamos a usar un antropomorfismo que es Dios es emprendedor. Entonces, Dios emprendedor como una acción o como una iniciativa de parte de Dios para iniciar algo, para arrancar algo. Va implícito la decisión, es decir, Dios toma una decisión para comenzar algo totalmente nuevo. ¿Ok? Y entonces aquí, si tomamos la Sagrada Escritura, vamos a descubrir una gran riqueza y al final vamos a comprender qué podemos aprender de Dios para nuestros negocios. Entre lo que voy a decir, voy a hacer como un paréntesis porque me voy a detener en una cita donde voy a hablar de un simbolismo que es el número 40. Y creo que hablando de cuarentena nos puede ayudar a entender el simbolismo bíblico que tiene este número y por qué es importante para nuestros negocios, para mi persona de entrada, para la tuya y para la mía, como emprendedores, y obviamente para nuestros negocios. Así que, pues toma nota. Vamos a empezar con una cita y voy a agarrar primero la cita del libro del Génesis, capítulo 1, versículo 1. No voy a leer toda la perícopa, simplemente versículos concretos, para poder comprender cómo es que ciertamente Dios tiene este atributo, eh, respetando las distancias, porque Dios es Dios, no lo podemos encapsular, repito, pero nuestro lenguaje es limitado. Bien, al principio creó Dios el cielo y la tierra era una soledad caótica, y las tinieblas cubrían el abismo mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Y así comienza el libro del Génesis, bueno, la Biblia en sí misma, narrando, obviamente, los días de la creación en este lenguaje poético, metafórico del autor sagrado del Génesis. Eh, Parto del supuesto que sabes que no podemos leer la Sagrada Escritura de manera científica. La ciencia se encargará de explicarnos del Big Bang. Ellos se encargarán de ello y nosotros estamos hablando de una cuestión en la línea espiritual, de mensaje divino y en el caso este muy concreto de manera metafórica. Entonces podemos ver ahí a Dios eh, cómo inicia él precisamente su obra creadora. Es decir, toma la iniciativa, toma la decisión de iniciar este proyecto. Muy bien, porque la creación no existía, por eso es creación, es criatura. Creador, criatura. Bien, dicho esto, me voy a brincar ahora al Evangelio de San Juan, donde habla algo que es muy similar a esto del libro del Génesis. Al principio ya existía la palabra. En otras traducciones viene al principio existía el logos, que es la palabra, o el verbo, que también es otra traducción. La palabra o el verbo estaba con Dios y la palabra es Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios, todo fue hecha por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. Me brinco al versículo 14. Y la palabra se hizo carne o el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al principio ya existía el verbo o la palabra y nada se hizo, sino fue por el verbo mismo. Y sin entrar a detalles teológicos y a explicar todo este tema, estamos viendo aquí en este texto cómo, que va en una similitud con el libro del Génesis, en este acto creador, en esta iniciativa de Dios por emprender algo. Y en este caso, emprende la creación. Si nos vamos a la parte científica, a la parte del Big Bang, según la ciencia y los datos que se tienen hasta el día de hoy, la creación tuvo una singularidad, es decir, un principio del cual no pudo haber surgido de la nada. Es decir, partimos de la afirmación de que hubo una causa, y los filósofos dirán, la causa incausada
o el acto puro que genera la creación. Y sin entrar en una cuestión religiosa, los científicos hablan precisamente de un agente inteligente, nosotros le llamamos Dios, que fue el que inicia el Big Bang o la creación. Entonces, podemos decir que Dios es un emprendedor nato, en su naturaleza misma está el ser emprendedor. Pero vamos ahora con Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret, o sea, el Hijo de Dios o la segunda persona de la Santísima Trinidad, nos va a dar valores muy concretos para nuestra actitud o nuestra acción de emprendedores. Y así que vamos a la cita de Lucas, capítulo, vamos a ver, es que quiero, aquí voy a hacer el paréntesis del simbolismo. Aquí está. Capítulo 4, versículo 14. Jesús, lleno de la fuerza del Espíritu, regresó a Galilea y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todo el mundo hablaba bien de él. Llegó a Nazaret, donde se había criado. Según su costumbre, entró en la sinagoga un sábado y se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías y al desenrollarlo, encontró el pasaje donde está escrito lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Bien, esta cita la tomo porque es el inicio del ministerio de Jesús. Antes, él, como bien sabes, era una persona, se dedicaba a la carpintería, era hijo de José, el carpintero. Y pues en aquellos tiempos los judíos, los hijos, acostumbraban seguir el mismo oficio del papá. Pero esta cita es el arranque, el inicio de este emprendimiento que va a ser precisamente el emprendimiento de la salvación, el plan salvífico de la salvación, que no obviamente no es que necesariamente empieza aquí, si de hecho empieza desde la creación. Ahí empieza en sentido estricto el plan de salvación de Dios que tenía preparada para la humanidad o para el universo en general. ¿Y por qué voy a hacer aquí un paréntesis muy interesante acerca del número 40? Porque previa a esa cita te vas a encontrar en el mismo capítulo 4 lo que es las tentaciones de Jesús en el desierto. Y sin entrar en más detalle ni lo voy a leer, habla precisamente de que Jesús, antes de comenzar su ministerio, antes de comenzar esta labor, su misión, él se va al desierto y hay mucho simbolismo en este texto, iniciando el capítulo 4, independientemente de las tentaciones, de cómo le responde al diablo. Me voy a detener en la parte del desierto como un espacio donde acostumbraban los maestros, el rabí, a, a la reflexión, a la purificación. De hecho, Lucas usa el número 40 con toda intención para poder explicar lo siguiente. El número 40 para el pueblo judío en general tiene un simbolismo muy fuerte. De entrada, hay que recordar los 40 días del diluvio. Los 40 años en que Moisés con el pueblo de Israel atravesaron hasta llegar a la tierra prometida. Los 40 días en que estuvo precisamente Moisés en el monte Sinaí. Y así hay otras citas acerca del número 40, pero esta cita vuelve a retomar el número 40. ¿Qué significa el número 40? El número 40 significa transición o cambio. Cuando estamos nosotros en una etapa de vida donde vamos a pasar de lo viejo a lo nuevo, bíblicamente hablando, se habla de 40 días de purificación o 40 días de reflexión. De ahí entonces la parte de la cuarentena, que hoy se usa aplicado para otras cosas. Pero estos 40 días son una cuestión de cambio de mentalidad, es un cambio de actitud, un cambio de estilo de vida incluso. Y en esta etapa que estamos viviendo, creo que es una excelente oportunidad
de darle un sentido bíblico a esta cuarentena. Yo espero, así como algunas personas que conozco, realmente han tomado esta etapa como una etapa de purificación, de preparación empresarial, de preparación académica, de preparación en muchos sentidos, pero sobre todo de preparación de la mente y del corazón. Y Jesús toma precisamente este desierto para vivir esta cuarentena porque necesita pasar por esa etapa por lo que va él a emprender, que es precisamente su vida pública, le llamamos, su vida pública, es decir, sale de ese anonimato de vivir con su familia como carpintero para salir a la vida pública y empezar a predicar y hacer milagros y a juntar a su equipo, a sus 12 apóstoles. Bien, entonces me quise detener en este paréntesis porque creo que es importante que nosotros eh, tomemos de vez en vez estos periodos de cuarentena, no en el sentido estricto literal de la palabra de 40 días, porque podemos pensar que es así y no es así. Cuarentena pueden ser 40 días, pueden ser 3 días, pueden ser 14, pueden ser 16, pueden ser 3 días. Eso lo establece uno, pero el simbolismo y el significado profundo es prepararnos para pasar de lo antiguo a lo nuevo, hacer un cambio. Y yo te pregunto a ti, ¿ya estás pasando a ese cambio? ¿Estás dejando tu antiguo yo por un nuevo yo emprendedor? ¿Realmente estás en estos días asumiendo este papel, estos días con un papel protagónico, no pasivo, sino activo, con las circunstancias y las limitaciones que esto implica? Son preguntas que te dejaría para la reflexión. Bien, ¿qué más decir de los 40 días? Pues vamos a ver, aquí anoté algo en mi reflexión personal. Mm, Dejar tu yo antiguo, se parece a lo que dije hace rato, y asumir un yo nuevo. Y esto implica, obviamente, interiorizar a nuestra persona, pero también implica algo que también es importante, interiorizar en nuestro negocio, hacer un examen de cómo se encuentran nuestros negocios, nuestras actividades de emprendimiento, para evaluar, para revisar, para ver cuál va a ser el nuevo camino que ya debo de estar ya asumiendo y no esperarme, como seguramente alguna gente lo puede pensar o lo puede hacer, a que pase esto. Y esto no sabemos cuándo va a pasar. Puede pasar en un mes, en 2 o en 3. Yo lo he compartido en otro video y lo comparto en mentoring privado 1 a 1 con mis clientes, que yo prefiero como estratega extenderme en una visión de 3, 4 meses y ya trabajar bajo una plataforma estratégica de 3, 4 meses con restricciones e implementar un marketing o lo que llamo yo un telemarketing o un telemercadeo para poder realizar negocio en tiempos del COVID-19. Bien, vamos con Jesús de Nazaret. Vamos a ver qué nos dice más Jesús de Nazaret. Me gusta mucho una cita, la cita de Lucas. Esta es otra cita, no es la misma de hace rato. Vamos a ver, aquí tenemos Juan. Aquí está, es el capítulo 9, versículo 51. Hay un video, de hecho, hay un video donde hablo de esta cita un poquito más extenso, pero nada más voy a tomar este versículo 50 y 51. Al acercarse el tiempo de su salida de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Aquí tenemos de nueva cuenta la iniciativa, la decisión emprendedora por parte de Jesús. Hace rato hablábamos de esta decisión de salir a la vida pública, es decir, emprender esta misión que él tenía dada por su Padre, por Dios Padre. Ahora lo vemos acá en otra etapa de la vida que es, tomó la firme determinación de ir a Jerusalén, que es la tercera visita que va a realizar a Jerusalén y es la última que tendrá porque acto seguido será apresado y pues lo que ya vivimos en Semana Santa, ¿no?
la pasión, la vida y la resurrección de Cristo. Entonces, esta cita está ubicada en un previo a esa, ese periodo, esas circunstancias que va a vivir Jesús. Pero me gusta mucho el verbo. Y tomó la firme determinación de ir a Jerusalén. Y entonces aquí pudiéramos aprender algo referente a lo que es un emprendedor. Porque él ahora va a emprender un camino, sí, de dolor, de sufrimiento, pero que tiene un objetivo concreto, la resurrección. Y el objetivo mayor es la salvación de la humanidad, hablando en sentido teológico y hablando en términos del cristianismo. Pero me detengo en la parte humana. Y recuerda que no estoy hablando en sentido espiritual, los textos que estoy leyendo. Estoy extrayendo la enseñanza que Dios mismo nos deja para nuestra vida de negocio y de emprendedores. Entonces Jesús, hombre, Jesús que tiene esta iniciativa, que sabe lo que va a pasar incluso, lo intuye, porque hay vemos otra cita donde hay un temor, hay una angustia, toma la firme determinación ante un reto, ante unos peligros, ante una adversidad que va a aparecer. ¿Y cuántos de nosotros en este momento estamos teniendo retos, peligro, adversidades? ¿Y qué tipo de actitud es la que tenemos actualmente? ¿Una actitud pasiva y de miedo de tal manera que mejor me escondo? ¿De tal manera que mejor le hacemos caso a Pedro porque Pedro un día le dice a Jesús, Señor, no vayas a Jerusalén porque te van a matar? Y Jesús lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. Entonces tenemos una actitud como Pedro, miedosa, que nos escondemos, que huimos, que estamos en estado de negación incluso, o estamos en una actitud como la que Jesús nos enseña. Una firme determinación, aún y con los retos que esto implica, porque la victoria y el gran premio están ahí. En el caso de la Biblia, en el caso de la vida de Jesús, es la resurrección. En el caso de nosotros, pues vamos a hablar, ¿por qué no?, de la resurrección de nuestros negocios. Una vida nueva en nuestros negocios. ¿Qué pudiéramos aprender para dejarte como 4 puntos adicionales acerca de lo que Dios nos puede enseñar a través de la Sagrada Escritura? Si hablamos de que Dios es creador, ¿cuántos de nosotros somos co-creadores, es decir, innovadores, creativos, de tal manera que a similitud de Dios, que es una persona que está en constante dinamismo emprendedor, nosotros en qué actitud estamos? ¿Estamos realmente pensando en cómo crear, en cómo innovar, en cómo buscar, en cómo encontrar soluciones? ¿O estamos en actitud pasiva esperando que nos solucionen? Siguiente enseñanza que pudiéramos encontrar aquí también es Dios planea. Cuando hablamos de el plan de salvación, a mí me maravilla Dios de que Dios planifica las cosas. Hay un ABC de tal manera de que cumpla con su objetivo, que es salvarnos. No es improvisado. Es decir, hay una planeación. ¿Cuántas de las veces nos han dicho, quizás en un curso, yo en los cursos que doy a ustedes, quienes son mis clientes, les hablo precisamente de que si no hay un plan, no hay un destino, no hay un objetivo, no hay nada. Y el plan es fundamental, es sí o sí, no es negociable, no tenerlo aquí, sino tenerlo por escrito y no solamente una cuestión de objetivos y metas, porque esos son objetivos y metas, sino un plan de acuerdo a lo que les he enseñado. Y esta cuestión de ser planificadores, pues esa es una gran enseñanza que podemos aprenderle a Dios. Dios no es de ocurrencias, no es a ver qué pasa el día de mañana, sino que tiene planificado sus actividades de tal manera que hizo lo que hizo. Tercer punto de enseñanza, Dios usa recursos. Dios de la nada crea, ciertamente, pero ya estando la creación, Dios sigue operando en la humanidad o en el universo. Si habláramos de que Dios sigue operando a través de su Hijo o en el Hijo mismo, porque es la segunda persona de la Trinidad, hablamos de que Jesús usa los recursos propios de su tiempo para administrar, para
llevar a buen término el emprendimiento o el plan de salvación. ¿Cuántos de nosotros tenemos los recursos y no los usamos? Y cuando hablo de recursos, hablo primero del recurso que tengo aquí arriba, se llama cerebro, el kilo 200 o kilo 300 que estamos cargando todos los días y para todos lados, y lo estamos usando para nuestro negocio. ¿Realmente estamos utilizándolo para tener una muy buena lectura, buscar capacitarme, leer, pensar, reflexionar, interiorizar, utilizar los dones, ponerlos al servicio de los demás? Es decir, este es el recurso más maravilloso que tenemos, nuestro cerebro. Pero sí, también puede ser que tengamos otro tipo de recursos. Así que la invitación a pensar es, ¿cómo estamos nosotros utilizando estos recursos? ¿O simplemente los tenemos a un lado, como aquel pasaje donde nos narra Jesús una historia, una metáfora donde dice, a uno le dio 5 talentos, a otro 3 y a otro uno? Y esos recursos, esos talentos, al que le dio uno, pues mejor prefirió esconderlo por miedo. Pero al que le dio 5, le dio otros 5 al dueño de la hacienda, y al que le dio 3, le entregó otros 3 al dueño de la hacienda. ¿Con cuál te identificas tú? ¿Con el de 5, el de 3 o el de uno? Y finalmente, Dios ejecuta. Dios no es pasivo. Dios es dinámico. Dios toma acción. Por eso me gusta la cita de Lucas. Y entonces Jesús tomó la firme determinación. Entonces Jesús tomó la decisión. Y así podemos encontrar muchas iniciativas por parte de Dios, tanto en la parte de cuando predica, como en la parte donde realiza milagros, como devolverle la vista a los ciegos, el andar a los cojos, etcétera, etcétera. Dios es de iniciativa. Tan iniciativa es que liberó al pueblo de Israel. Tan iniciativa es que hizo la creación misma. Tan iniciativa es que tú y yo estamos aquí viviendo. Dios ejecuta. ¿Cuántos de nosotros estamos en qué plan de ejecución o de no ejecución? ¿Estamos tomando acción o no estamos tomando acción? Mi estimado, mi estimada, espero que estas reflexiones bíblicas para tu negocio sean de ayuda y comprender que Dios, el primer emprendedor, nos deja esta gran enseñanza, y hay mucha más enseñanza de parte de él, que te invito a que sigas en tu lectura personal reflexionando en la vida de Jesús o en la vida de los personajes bíblicos, porque ahí podemos encontrar claves importantes para nuestros negocios. Espero que estas claves que te acabo de dar nos ayuden a reflexionar y a que estemos nosotros en esta cuarentena, en estos, no sé si sean 30, 40, 60 días, pero en un estado de acción no pasiva, sino ejecutiva, que estemos accionando, que estemos buscando, que estemos creando, que estemos planificando, que estemos a similitud de Dios, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios.